como abuelo, como abuela, le haga a un niño, eso puede internalizar tanto que él se puede convertir en una creencia. Entonces, cuando ese niño se convierte en adulto, lo que sucede es que se aleja de las personas y cuando tú le preguntas por qué no tienes amigos, amigos es un peso en el bolsillo. Y un simple comentario se convirtió en una creencia Wow. que él la hizo tan suya que ahora toma las decisiones a base de esa creencia. Saludos, este que te habla es el pastor Joel, pastor de la Iglesia Centro de Embajadores en Yauco. Qué bueno que otra vez estés conectados con nosotros en un nuevo episodio de nuestro podcast Rompiendo el Límite. Hoy me acompaña Celi. Celi, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, pastor. ¿Y usted? Estamos ¿Cómo se bien, siente? ¿qué tal tu Qué día bueno. hoy? Bien, bien. Bien, mucho Sí, trabajo. mucho trabajo. Pero estamos aquí, gracias a Qué Dios. bueno, qué bueno. Pues Celi, ¿verdad? Qué bueno tenerte porque queremos concluir un podcast anterior, ¿verdad? Acerca del tema, la importancia de conocernos, que son, ¿verdad? Estrategias, ¿verdad? Y información muy valiosa para que cada día podamos crecer, trascender y sobre todo, ¿verdad? Ser felices. No sé si podrías dar un resumen de lo que hablamos en el podcast anterior. Claro que sí. En la primera parte de lo que fue el podcast del autoconocimiento, nosotros nos enfocamos en lo que fue el autoconocimiento, que eso es hacer una introspección de cómo está nuestra inteligencia emocional y eso va de la mano también con lo que es la autoestima. Eso fue de las cositas que estuvimos platicando en el primer podcast y la importancia de desarrollar la inteligencia intrapersonal. Intrapersonal, Correcto, definitivamente. O sea que muy importante, ¿verdad? Porque debe nacer, surgir el deseo en cada uno de nosotros de querer crecer, querer sanar, correcto. querer trascender. Así Y mismo, obviamente, ¿verdad? El punto de partida es tener ese deseo de conocernos a nosotros mismos. así Y mismo. por lo tanto, ¿verdad? Es importante, Celi, ¿verdad? Tener quizás claro algunos conceptos importantes para ese viaje que queremos realizar de conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Que hablamos, como habías dicho, ¿verdad? De la importancia de la inteligencia emocional. Mira que hoy en día uno lo ve en la calle que la gente no tiene tolerancia. Y también la inteligencia intrapersonal, cómo Correcto. relacionarnos con los demás, que va ligada a la autoimagen, ¿verdad? Autoestima, ¿verdad? Que bien una vez escuché, ¿verdad? De un autor, ¿verdad? Que quienes somos determina cómo vemos a los demás. Pero, ¿verdad? Hoy entiendo, ¿verdad? Que nos deseas también trabajar algunos conceptos importantes que debemos poner en perspectiva para ese camino de crecer, ¿verdad? Crecer en Dios, porque al fin y al cabo es el corazón de Dios, que podamos crecer. Bien lo dice, ¿verdad? En Así un mismo. verso muy hermoso en Jeremías 29:11, que los pensamientos, yo diría que el propósito que Dios tiene para con tu vida son de bien y no de mal y darte un futuro prometedor, Amén. pero depende de nosotros. Eso es así. Así que hoy vamos a seguir esta segunda parte del podcast con lo que son los esquemas mentales. Esquemas Los esquemas mentales. mentales se definen como la convicción o creencias que se van formando en nuestro interior desde muy pequeño, gracias a nuestras experiencias y sobre todo a lo que nos transmiten nuestros padres. Wow. Y aquí yo veo esto algo tan importante porque quizás un simple comentario como Sí. papá o como mamá o como abuelo o como abuela le haga a un niño, eso puede internalizar tanto que él se puede convertir en una creencia. Aquí ponemos un ejemplo de cuando un padre le dice a su hijo, no puedes confiar en nadie porque amigo es un peso en el bolsillo. Oh, wow. ¿Qué es lo que pasa? Este niño, al paso del tiempo, empieza a tener problemas con sus amiguitos, confirmando lo que su padre alguna vez le dijo. Entonces, cuando ese niño se convierte en adulto, lo que sucede es que se aleja de las personas y cuando tú le preguntas por qué no tienes amigos, amigo es un peso en el bolsillo. Y un simple comentario se convirtió en una creencia Wow. que él la hizo tan suya que ahora toma las decisiones a base de esa creencia. O sea, que ese esquema mental de alguna manera prepara la mente, te anticipa quizás para ver una percepción con buena intención, pero a lo mejor distorsionada, que en este caso, ¿verdad? El esquema mental crea una relación entre amigo y dinero, un peso en el bolsillo, interés, que obviamente, ¿verdad? Cualquier persona o amigo que quiera acercarse con buena intención ya viene prejuiciado por ese esquema. El primer retrato que ve en la mente, amigo, un peso en el bolsillo. Y Correcto. obviamente entonces, obviamente eso va a enfocar, ¿verdad? A redirigir, ¿verdad?
con actitudes, ¿verdad? De alguna manera negativas hacia el hecho de hacer amigos. O sea, que todos nosotros, acabas de decir algo importante, Celi, porque ahorita dijiste gracias a nuestras experiencias. Ahora bien, ¿verdad? Gracias si fueron buenas, ¿verdad? Pero Eso es también las así, experiencias negativas, ¿verdad? En ese marcan, contexto crean los esquemas mentales, ¿verdad? Acerca, correcto, ¿verdad? Esquema mental, la opinión que tienes de un hombre. así mismo La es. experiencia que tuviste de la niñez con tu papá crea un esquema mental, ¿verdad? La experiencia que tuviste, ¿verdad? O el contexto en el que te criaste, ¿verdad? Que marca y define, ¿verdad? Porque los esquemas mentales, ¿verdad? Para ayudar quizás a la audiencia, ¿verdad? Quizás yo te digo algo como, tiene cuatro patas, tiene rabo, tiene cuernos y come hierba. Yo no te he dicho el nombre, pero tu esquema mental dice, eso es una vaca. Eso es así. Y lo vas a jugar como una vaca porque creaste un esquema de algo con cuatro patas, con rabo, con cuernos y come hierba, ¿verdad? Y da leche. De esa misma manera, ¿verdad? Se crean los esquemas. O sea que Así tenemos mismo. que poner en perspectiva nuestros esquemas mentales en ese proceso de conocernos a nosotros Eso es mismos. sumamente Wow, importante. Eso es así. interesante. Seguimos por aquí también con lo que son los paradigmas. Los paradigmas son Paradigmas. la aceptación de ideas, pensamientos y creencias que generalmente se incorporan durante nuestras primeras etapas de vida y que consideramos verdaderas. Ok, Aquí entra, y quiero poner, existen paradigmas funcionales y existen paradigmas disfuncionales. correcto. En, en este caso, vamos a poner un ejemplo de una mujer que piensa que el matrimonio es para toda la vida, Ok, ¿verdad? En algún momento de su vida ese paradigma fue funcional para ella porque pudo crear su familia, pero al cabo de los años empieza a tener problemas en su matrimonio y culmina su relación. Entonces, ella piensa que ahora será infeliz porque el matrimonio era para toda la vida. Ella tendrá que cambiar ese paradigma disfuncional a uno funcional. ok. ¿Qué significa? Eh, Aunque quizás tuve que terminar mi matrimonio, pero ahora acepto lo que estoy viviendo y voy a ser feliz con las circunstancias que me tocó vivir. Y ahí tú lo cambias de un paradigma disfuncional a un paradigma funcional. Interesante, o sea que en cierta Correcto. manera los paradigmas delimitan, como si fuera, ¿verdad?, el mapa y la frontera de nuestras Correcto, porque creencias. quizás ella escuchó de sus padres o de alguna persona cercana que independientemente de lo que pasara, el matrimonio tiene que siempre estar juntos. Entonces quizás ella todo el tiempo estuvo con ese paradigma que fue funcional, Sí, pero entonces sí. al pasar los años, ¿verdad? Sí, Pues porque funcionamos bajo paradigma. El paradigma de alguna manera u otra nos hace entrar en una seguridad personal, ¿verdad? Porque sí. creemos quizás, ¿verdad? Por ejemplo, algo bien sencillo, quizás 500 años atrás el paradigma era que la Tierra era plana. Todo el mundo, Yo leí eso ¿verdad? mismito, sí. Porque hay paradigmas científicos, hay paradigmas, ¿verdad? Dentro de cada renglón, ¿verdad? En la economía. O sea, es la manera en que se hace algo, ¿verdad? Pero entonces ahí es que viene a lo mejor, ¿verdad? Nuevos descubrimientos. ¿Quién rompe un paradigma? Quien rompe un paradigma, ¿verdad? Crea una crisis, una disonancia cognitiva porque establece una nueva creencia que desafía el Correcto, paradigma anterior. así mismo. Y obviamente, ¿verdad? Nos choca en nosotros que tomando de ejemplo, ¿verdad? Ese paradigma, a lo mejor que esa chica pensó, ¿verdad? Que uno se casa para toda la vida y que uno es feliz en el matrimonio y hasta que la muerte nos separe, que a lo mejor abrace ese paradigma porque eso les enseñaron, ¿verdad? Y a lo Así mejor mismo. la vida, ¿verdad? Trae eventos que a lo mejor ese matrimonio, ¿verdad? Quizás no perdura y entonces obviamente al enfrentarse a ese paradigma crea culpa, crea vergüenza porque piensa, ¿verdad?, de que falló en un modelo que se le vendió. Así mismo Pero es. es bien interesante porque algo, por lo menos en lo personal, yo, ¿verdad?, que soy como pastor, tú no sabes los paradigmas que yo he tenido que quizás romper. ¿Por qué? Porque quizás nací en un contexto desde pequeño que abracé paradigmas acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de la gente, acerca de mí mismo. Y obviamente, ¿verdad? Esos paradigmas son los que definen tu comportamiento, tu percepción, tu perspectiva de vida, tus actitudes. Y ahí es que es chocante cuando alguien te rompe ese paradigma, porque los paradigmas son necesarios, todos los necesitamos. El Eso es punto es si así. ese paradigma es disfuncional. Si es ¿Es funcional o disfuncional, es disfuncional? Correcto. y
y en ese contexto, ¿verdad? Ahí es importante evaluarnos para crecer. Mis paradigmas son disfuncionales, me limitan, o hay algo más allá que Dios me dice, boca más adentro, porque donde tú vives no es el mundo entero. O sea, esta islita no es el mundo entero. Hay más mundo, Así más mismo. fuera de esta frontera. No, y yo considero, esto no es nada para juzgar, ¿verdad? Ni juzgarse a uno mismo. Simplemente es que yo pienso que todos hemos pasado por Correcto, paradigmas, sean correcto. funcionales o disfuncionales. Todos, Lo todos. importante es identificarlos. Identificarlos, poderlos identificar. Y yo creo que la manera más fácil de identificarlo es cuando escuchas, lees o alguien te dice algo que te choca, que te crea una, Que no estás de acuerdo. ¿verdad? El término, ¿verdad? Psicológico, ¿verdad? Una disociación cognitiva. Y no, yo no te creo. Y obviamente nos ponemos agresivos, molestos. No, eso yo no es así, yo creo esto. Pero muchas veces es la manera que Dios trabaja para confrontarnos y decirnos, no, hay un paradigma allí disfuncional que Dios necesita romperlo para extender tus estacas y llevarte más allá, porque nos limitan, literalmente nos Exacto, limitan, ¿verdad? nos El que limita. piensa a lo mejor que estudiar no vale la pena es un paradigma. El que Ujú. piensa, ¿verdad?, que no vale la vida esforzarse ni luchar por algo porque ya soy víctima, ¿verdad? Mi pasado, son paradigmas que nos detienen. Así mismo. Excelente. Seguimos por aquí con lo que son las creencias limitantes, que son Creencias aquellas limitantes. creencias que limitan y detienen el avance hacia el logro de metas y socavan el talento y el potencial humano. Por Wow. ponerte un ejemplo, cuando tú dices, no soy lo suficiente bueno, no lo voy a Mm, poder lograr. Posiblemente, quizás en algún momento de nuestra niñez, y no tan solo de nuestra niñez, sino en el transcurso de nuestra vida, quizá hubo gente que inconsciente o conscientemente te dijo, tú no sirves, tú eres un bruto, porque pasa. Y hay veces que eso se cala en nosotros y cuando somos adultos quizás nos ponemos una meta, pero no somos capaces de correcto. lograrlo, no lo voy a poder hacer. Y ahí es que entra lo que son las creencias limitantes. Interesante. Y me llama la atención porque lo que somos son nuestras creencias. Así Celi, mismo. lo que somos nuestras creencias. La manera en que vas a tratar a una persona va a estar ligado a la creencia, a las creencias que has abrazado en ese contexto. Entonces, hay creencias obviamente limitantes, como tú dices, ¿verdad? Porque obviamente, ¿verdad? ¿Verdad? Hay creencias que no afectan a nadie. Si tú piensas que la Tierra es plana, Eso ¿verdad? no Obviamente afecta a nadie. terraplaniente, pues está bien. Puedes Correcto. seguir toda la vida pensando que, ¿verdad? Que nos engañan, ¿verdad? Y que la Tierra es plana, y ¿verdad? De hecho, una vez me acuerdo que por casualidad me puse a un video, ¿verdad? De un terraplanista, y tú sabes el algoritmo de YouTube, ¿verdad? Te vuelve y te trae Video. video a favor y yo hasta que llegué, ya digo, pero esto es verdad, ¿cómo es posible? Y obviamente, y con evidencia, yo tengo una confusión, ¿cómo es posible que todo es un engaño, la Tierra es plana y te usan la Biblia? Pero mira qué cosa, porque, ¿verdad? Son creencias, ¿verdad? Que a lo mejor no afectan a nadie. Sigue creyendo que la Tierra es plana, ¿verdad? Esto no afecta a nadie. Pero sí hay creencias, ¿verdad? Que tienen que ver con mi potencial, con crecer, con mi relación con otros, con mi Correcto. relación con mi pareja, con mis hijos, hacia la vida, hacia Dios. Y es así, hay que ponerlas en duda. Y algo que he llegado, Celi, ¿verdad? Leí esta semana un libro que estaba leyendo, me llamó la atención porque, fíjate, algo, obviamente las creencias, ¿verdad? Nos dan seguridad en la vida, pero muchas veces estar demasiado confiados en mis creencias es malo, Es malo porque no da espacio para crecer. Y para no poder quizás aprender cosas nuevas. y, y, y a tener curiosidad, porque yo creo que ahí viene, ¿verdad? El proceso de crecer, esa Así mismo. curiosidad de quiero saber más, ¿verdad? No me puedo quedar con lo que sé. Y algo que hablaba el libro era de que muchas veces hay creencias que nos discapacitan la capacidad de dudar. Oh, Y a veces es peligroso porque a veces estamos, ¿verdad?, en un contexto religioso. No puedes dudar, no puedes dudar, tienes que creerlo. Pero ¿y por qué no? Dudar no es fe. Pero no, a veces es necesario para el proceso de crecer dudar. Lo que papi me enseñó.
en el barrio que crecí, los paradigmas, las creencias, los conceptos limitantes, los esquemas mentales, eh, eh, ¿por qué no los puedo poner en duda? Yo considero que ya nosotros de adultos debemos como que hacer esa introspección Interesante. sin juzgar a nuestros padres Sí, eso o la está muy bien. persona que nos crió, simplemente para ver en qué nosotros podemos mejorar Sí, porque como niño obviamente no tenemos la la capacidad cognitiva, capacidad. ni como adolescente mucho menos, Así pero mismo. ya como adulto es necesario. Y por eso lo digo, ¿verdad? Quizás de una manera, no de una manera de broma, pero Celi, uno como pastor se da cuenta que después de los 35 es que empiezan las crisis de la gente adulta. Interesante, y yo, pero ¿qué pasa? En adolescencia, en sus Pero pastor, 20, no venga porque mucho antes. yo siempre me pongo mi ejemplo, porque a mí me gusta ponerme de ejemplo. Yo que fui criada como en un lugar muy seguro, cuando ya yo estaba en la universidad, yo decía, esto es la vida, esto son retos, desafíos tras desafíos, desafíos, porque a veces uno piensa que la vida es color de rosa, pero no es así. Sí, no es Cuando así, uno no va es así, enfrentando, no es y así. yo considero que mientras más uno crece y mientras más edad tiene, más como que con más miedo uno como Sí, que... uno pero qué bueno, porque hay casos, ¿verdad? Gente linda como tu persona, y quizás no tienen que llegar a los 30 y pico, pero más bien yo me doy cuenta en gente que ha sido pasiva toda la vida, se han conformado con sus creencias, con sus paradigmas, con sus perspectivas, Correcto. y Dios los entra muchas veces en crisis en la vida para despertarlos. Y esa crisis muchas veces uno se da cuenta como pastor cuando entra en consejería que no es otra cosa que Dios creando un tumulto en tu vida para llevarte a confrontarte y por primera vez verte por dentro, Que haya una conocer a la niña transformación, por dentro, al que haya niño una por dentro, transformación. llevarte realmente a chocar con lo que siempre has abrazado para darte cuenta que la vida va más Así allá, va mismo. más allá. Y Celi, ¿hay algún otro aspecto, verdad, que debemos considerar para ir cerrando este podcast? Pues mire, está también lo que es la percepción. Oh, percepción. Es la manera en que el cerebro de un organismo interpreta los estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física en su entorno. Aquí entra, no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos A lo que nos a pasa. lo que nos pasa. Y aquí podemos poner el ejemplo de quizás dos personas que lo ascienden en su trabajo, pero cuando le llegan las responsabilidades dicen, tienen que viajar por todo el mundo. Ajá. Quizás para uno es algo fabuloso porque va a conocer Sí, distintas culturas, sí. pero para otro es algo horrible porque va a estar metido en un avión y va a estar lejos de su familia. Wow. ¿Ves? Que Wow. no es lo que te pasa, es sino cómo reaccionamos ante los ¿Cómo lo eventos cómo los interpretamos? interpretamos, ¿Cómo lo correcto. interpretamos? O sea, Así podemos mismo. vivir el mismo episodio de evento que otra persona, pero no necesariamente vamos a reaccionar de la misma manera porque va a depender de la percepción. Cómo nuestra Correcto. mente o nuestra mente lo interpreta. Así mismo. Como, ¿verdad? Interesante. Y, ¿verdad? Para ya cerrar, culminamos con lo que es el propósito. Yo estaba escuchando un podcast de Marian Rojas, ella es una psiquiatra Sí, española, excelente. ella es excelente y dice que el 90% de las personas no saben por qué se levantan. Wow. Y eso para mí, yo dije, wow, de verdad que El 90%. el 90% significa que se levantan automático. Me levanto, desayuno, me voy al trabajo, quizás viro, o me levanto, desayuno, brego con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, y no tenemos un sentido de existencia, del por qué. Y aquí ¿verdad? Por lo menos en mi caso y en mi opinión, pienso que aquí también entra mucho lo que es la relación con Dios. Exacto, Al excelente. tener Nuestra relación esa, con Dios. esa relación con Dios, ¿verdad? Pues Él nos puede guiar hacia el propósito que tiene para nosotros. Así que, en cierto sentido, ¿verdad? Es una tragedia en nuestra vida si no hay un sentido por cual vivir, Así mismo. significado, propósito. De hecho, ¿verdad? Uno de los libros que más me ha impactado es el de Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido. Impresionante obra, que no es otra cosa que su experiencia en un campo de holocausto, de este gran hombre, ¿verdad? Que luego fue el padre, ¿verdad? De la logoterapia. Pero lo que lo hizo a él sobrevivir, eh, vamos a decirlo así, en ese sentido de poder atravesar ese proceso de un campo, y él cuenta y narra, ¿verdad?, cómo esa fue experiencia horrible, fue que en ese proceso encontrar significado y propósito.
wow. mismo. O sea, que la vida Poderoso. tuviera sentido aunque lo que pase afuera, ¿verdad? No tenga razón de ser en el contexto de dolor y sufrimiento. Así Así que en mismo. ese aspecto, ¿verdad? Si no hay un sentido de propósito, en Dios lo hay. Yo Amén. creo que Así cuando uno mismito. tiene a Dios presente, ¿verdad? Y conoce lo que Dios quiere para con uno, sus planes, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Hay un versículo, somos hechuras suyas, creados a su imagen, Amén. los cuales Él preparó de antemano obras para que nosotros anduviéramos. En otras palabras, nos creó, ¿verdad? Con un propósito predeterminado para que caminemos en ella en satisfacción. Yo creo que, ¿verdad? Que cambia toda nuestra historia Así cuando mismo. lo trabajamos. Celi, yo quiero terminar quizás, ¿verdad? Para cerrar, ¿verdad? Este podcast de la importancia de conocernos. También esta semana leí una cita de Carl Jung muy interesante, que él decía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Ya te lo voy a volver Así a mismo es. repetir. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y yo creo que eso es lo que Dios nos ha llamado a despertar. Eso es así. Y despertar en Él, ¿verdad? No es otra cosa que un cambio total en nuestra vida. Gracias, Celi. Sí, siempre Te estamos para agradezco siempre, servirle. ¿verdad? O sea, ¿verdad? Recuerden que Celi, ¿verdad? Ella también es coach profesional, así que pueden, ¿verdad? Tener presente sus servicios. Y también, ¿verdad? Ella es presidente, ¿verdad? Y fundadora de la Fundación Herramientas de Amor, Correcto. que ayuda a pacientes con cáncer. Así que, Gracias, ¿verdad? pastor. A través de nosotros la pueden contactar si quieren también bendecir, ¿verdad? Su organización, que es de bendición para tantas personas, ¿verdad? Sufriendo este terrible mal de enfermedad que es el cáncer. Celi, será hasta la próxima. Nos Gracias. despedimos de ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Será hasta la próxima.